etapa de mi vida, en la etapa universitaria, ya cumpliendo los 17 años de edad. Y yo me acuerdo que independientemente de que había salido becada del colegio, pues necesitaba de alguna manera pagar unas tasas en el colegio, unos derechos administrativos. Y me acuerdo que mi papá me comenzó a mostrar su amor. De alguna manera él comenzó a ser consciente, porque mi mamá le comenzó a hablar, mira, estás lastimando la vida de tu única hija, ella ya está en una edad joven y necesita que nosotros le demos la confianza, necesita nuestro apoyo. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, mira hijita, quizás esta sea la oportunidad que tenga para darte lo que tengo. No tengo el dinero, ya lo busqué, pero voy a vender un gallito, me dijo. Y yo siempre me acuerdo de esto. Mi papá sacrificó lo que le más gustaba, lo que le gustaba. Se dedica a la crianza de gallos de pelea. Yo me acuerdo que él hizo una oración para que ese día le fuera bien, ese gallo haga una buena pelea y alguien se enamore de ese gallo y le comprasen. Porque era yo como que él esperando el último día para ir y pagarla el derecho que me pedían en la universidad. Yo, noches que lloré, yo dije, Señor, ayúdame y cosas así. Me sentía muy impotente porque a veces de qué te sirve haber terminado en el cuadro de honores si tampoco tienes la otra parte, la parte económica siempre es fundamental para todo. Entonces yo me acuerdo que mi papá vino, le dio el dinero a mi mamá y dijo, vayan el lunes con Janina y solucionen lo que sea necesario para que ella comience a estudiar. Yo me sentí muy triste y feliz a la vez. ¿Por qué? Porque él había vendido uno de esos animalitos que más amaba. Y por esa parte me sentí triste, pero hubo algo en mi corazón que dije, papá está comenzando a hacer las cosas bien, pero no lograba perdonarlo del todo. Así que ahí empieza eh, otra etapa de mi vida, en la que también comencé a pasar momentos muy difíciles. Eh, me comencé a enamorar. Me enamoré de un chico que no conocía de las cosas de Dios, claro. Y este chico también, pues, dañó mi corazón porque se enamoró de otras dos de mis amigas del mismo salón y me hacía ver el desprecio, el rechazo. Y bueno, inconscientemente yo le había entregado mi cuerpo y pues y en ese momento comenzó a nacer una herida en mi corazón. Yo dije, ¿será que esta persona se burló de mí porque no puede ver nada serio en mí? ¿Será porque ya no me encontró virgen, porque abusaron de mí? Porque hay otra parte que yo no les conté como tal. Realmente yo sí llegué a pasar abuso sexual como tal y eso ya es como que un tema un poco reservado porque lo hicieron directamente por parte de mis familiares. Em, Pero son cosas que son parte de mi testimonio, que en algún momento voy a abrir mucho más mi corazón. Pero y entonces comencé a crecer con esas heridas en mi corazón, con mucha inseguridad de sentir, bueno, ¿será que es lo único que me merezco porque no tengo nada en mí que se vea de valor? Y me comencé a sentir así. Y además que yo veía a mamá siempre con esos temas de discusión, decía, ¿será que la vida es así? Bueno, decidí cerrar mi corazón porque esta persona me trató muy mal. Eh, y en ese proceso me armé de valor y dije, no, yo, yo tengo otras cualidades y sé que voy a salir adelante, voy a salir de este cuadro emocional, porque realmente me había deprimido mucho. A la universidad, me acuerdo que estaba ya en el cuarto ciclo y fue cuando jalé un curso, jalé un curso. Y eso fue como que fue mi ruptura, la que me hizo reaccionar. Y dije, no, de aquí me vuelvo a levantar. Y había una opción de la bolsa de trabajo y ahí tomé la iniciativa. Fui a hablar en mi decanatura, les dije que yo tengo una condición económica que no es muy buena y que necesitaba la bolsa de trabajo. Entonces me dijeron, la asistente social va a ir a tu casa, va a verificar si cumples las condiciones y vamos a ver si te otorgamos la beca de la bolsa de trabajo. Y verdad,
En ese tiempo el Señor me favoreció y fue mi primer trabajo que tuve a través de mi carrera, cuando estuve cuarto ciclo. Me acuerdo que mi primer sueldo fue 200 soles y mamá con mi papá siempre dándome la dirección correcta, con esa visión empresarial. Me dijeron, mi mamá con mi papá, hijita, vamos a hacer que eso se multiplique. Hay que comprar pollitos de granja y los vamos a engordar para venderlos. Y verdad, mis papás me ayudaron a criar los pollos, vendimos los pollos, con eso ahora emprendí otra cosa. Como había invasiones cerca al lugar donde vivíamos, decidimos poner una ferretería. Y comenzamos con ese capital comprando listones, clavos y esteras. Fue nuestra primera ferretería. Y ahí es donde comenzamos a desarrollar otras cosas con mi mamá, siempre metiéndome en negocios. Y ahí es donde yo con el corazón así destrozado, por así decirlo, y también que en mi casa ya pasaba problemas. Mi papá cada día estaba portándose un poquito mal con mi mamá a causa del adulterio, pues mi papá cometió muchos errores, él comenzó a liderar algunos asentamientos humanos y pues ahí se le entró la tentación y se hizo muy vanidosito y esto, pero nunca dejó de ser responsable conmigo. Yo puedo decir que él estudió conmigo la carrera. Los 5 años él siempre era llevándome a las 5 de la tarde y recogiéndome a las 10 de la noche. Él siempre me apoyó en todos esos 5 años. Así estuviera molesta con mi papá, con mi mamá, así no hubiera regresado a la casa 3 días, él se aparecía a cumplir su responsabilidad conmigo. Y es más, cuando yo cumplí los 18 años, el regalo de cumpleaños que él me hizo fue regalarme un terrenito. Y yo me acuerdo mucho eso de mi papito. Eh, Luego la otra escena que tengo aquí en mi edad universitaria fue que un día esas que salgo de fiestas y hasta en eso yo me acuerdo que mi papá me dijo algo muy, muy clave que marcó mucho, digamos, el límite del respeto, de no hacer cosas incorrectas, aún sin conocer de las cosas de Dios. Mi papá me dijo, mira Janina, él siempre me habla por mi segundo nombre, mira Janina, acuérdate de esto, el día que tú sobrepases el exceso de mi confianza, ahí se habrá acabado todo. Con eso el que me estaba diciendo, sepa muy bien usted lo que va a hacer. Y yo me acuerdo que cuando le dije, papi, hoy voy a ir a hacer trabajo en la casa de mi compañera, no me venga a recoger. Mi papá me dijo, ¿está segura? ¿No hay algo que usted me tenga que decir? Bueno, pa, usted me dijo algo y no debo exceder de esa confianza. Es que la verdad, papi, salimos de parciales, de exámenes y queremos ir a bailar. Ah, ¿quiere ir a bailar? Me dijo, sí, papá, queremos ir a bailar. ¿Y usted cree que ya tiene la edad para ir a bailar? ¿Y a dónde es que quiere ir? A una discoteca. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, yo las llevo y las recojo. ¿De verdad, papá? Sí, me dijo. Entonces, yo me acuerdo que para pedir permiso para la fiesta era con mi papá, porque mi mamá con ella uno no. Primero escuchábamos la resondrada y no podía. Entre digamos, entre muchas cosas, mi papá siempre me dio esa confianza de poder hablarle, decirle. Entonces yo me acuerdo que como que los 2 primeros años de mi vida universitaria, mi papá era parte de eso, ¿no? Si me tocaba ir a divertirme, mi papá me dejaba y me decía, a la 1 paso por ustedes, o a las 12:30 estoy por ustedes. Y mi papá estaba afuera esperándonos y yo ya sabía que esa hora tenía que salir. Eso era un requisito para yo cumplir con mi papá. Y de paso dejaba a mis compañeras en sus casas. Pero en una de esas, yo no tomaba, no fumaba, pero me gustaba mucho bailar. Era una forma de alguna manera digamos, de distraerme, por así. Pero en ese proceso, una amiga me habla, me dice, Frida, ¿podemos ir mañana a la iglesia? Yo le digo, ¿y si qué vamos a ir a la iglesia y podemos venir a bailar? Sí, me dice ella. Bueno, lo tomé como una buena opción, porque yo en ese momento ya sentía que yo estaba como un saquito lleno de muchas cosas. Siempre me venían esos recuerdos de las cosas que me había pasado en mi niñez. Ese era un conflicto muy grande, que yo decía de por qué lo hicieron estas personas, por qué me robaron mi inocencia,
Me pasaba muchas cosas en realidad y sentía que todo eso ya se estaba acumulando. Entonces, cuando esta amiga me invita a la iglesia, yo me acuerdo que justamente la pastora estaba explicando referente a que muchas veces los padres no se dan cuenta en qué momento hieren a sus hijos, cuando les dicen que no sirven para nada, cuando les dicen que, eh, cuando les prometen algo y no cumplen, o cuando están en peleas, en discusiones, y todas esas cosas los hijos los marcan. Y con todo lo que estaba explicando, yo me comencé a identificar, comencé a llorar, y dijeron, si usted se ha identificado con esta palabra, puede pasar al frente que queremos orar por ustedes. Yo me acuerdo que esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida. El mejor negocio de mi vida fue entregar mi corazón al Señor. Y de ahí fue cuando yo inicié la vida en Cristo. Me enseñaron a hacer un devocional, fui a un retiro, comencé a tener mayor entendimiento de la lectura de la Biblia, comencé a entender qué era la sabiduría como tal. Y fue así como fui cerrando este capítulo. Fue cuando yo me fui comenzando a ordenar, ¿no? En ese proceso ya comencé a trabajar en un estudio contable, comenzaba a ahorrar mis propinas, hallé gracia delante de los ojos de Dios, por así decirlo. Me acuerdo que en las prácticas preprofesionales comencé a trabajar para una empresa grande, una empresa transnacional, una empresa cervecera, que se llamaba Bacus. Es una cervecería muy grande aquí en esta ciudad. Y con los suelditos que ganaba, ya yo me hice mi casa. Conocí luego al amor de mi vida, a mi amado esposo, a través del Facebook. Esa es una historia muy bonita, una historia muy bonita, porque yo me acuerdo que le había dicho que yo andaba ordenando mi vida y que estaba conociendo del Señor. Y me dijo, ah, sí, señorita, y que anda buscando amigos por acá por el Facebook, se anda buscando de las cosas de Dios. Bueno, le dije, si hay ese deseo en tu corazón de venir a conocerme, pues la primera cita sería en la iglesia, le dije. Mi esposo en ese tiempo, él es natural de acá, de Calpa. En ese tiempo él vivía en Lima y pues lo atraje, lo convencí y él vino a conocerme y pues yo no sabía pues que él era de acá, no era algo que le había preguntado, al contrario, yo decía, conociendo a una persona de afuera, yo voy a poder salir de esta ciudad y resulta que él vino y me presentó a sus papás, yo, what? Pero ya estaba como que en mi corazón este varón, ¿no? Entonces tocó ese proceso de orar, de conocer a mi esposo como tal. Esa es una etapa en la que vi a mis padres también apoyarme. Mi mamá no estaba de acuerdo que me casara, me dijo, usted es muy joven, no ha viajado nada, usted un día se va a acordar, como toda mamá. Y mi papá dijo, y mi mamá le dijo, ¿y usted no va a decir nada a la niña? Mi papá dijo, bueno, yo en cuestión de sentimientos no me meto, si ella decidió, yo le apoyo. Y yo dije, como siempre mi papá, apoyándome. Conocí a mis suegros, una maravilla de personas, cuando mi esposo vino a pedir la mano y ya tocó pasar esa otra etapa de mi vida y ahí es donde voy. Otro episodio. ¿Lo quieres seguir escuchando? Esta historia también te va a encantar. Pero yo quiero hacer un paréntesis a todo esto. Quizá como muchos adolescentes has tenido muchos conflictos en tu edad joven y se ha visto repercutida de tu niñez, de tu adolescencia y en tu edad de tu juventud. Pero yo entiendo que nada es imposible, que todo lo que uno ha pasado solo nos sirve para madurar. Y bueno, yo sentí en esta etapa de mi vida mucho que no podía encontrar mi valor. Pero cuando comencé a conocer de las cosas de Dios, yo comencé a entender. Yo perdoné a esta persona que me hizo mucho daño. Y saben que años después, no es que yo le deseara su mal, pero él no ha cambiado como tal. Sigue siendo una persona y se ha dado más al alcohol. Y a las dos chicas por las cuales me había cambiado, que eran mis compañeras, a las dos las embarazó y con ninguna de ellas vive. Yo dije, bueno, de lo que el Señor me libró, de lo que el Señor me libró. Pero bueno, igual en este tiempo como mujer adulta,
Si yo tuviera la oportunidad de dirigirme a ellos, claro que les hablaría del amor de Dios, y estoy segura que ellos terminaron así por los vacíos emocionales, porque los mismos que yo tuve por causa de todo lo que uno ha vivido. Entonces, cuán importante es considerar vivir una vida con principios y poder alinearnos en la medida que podamos.